Salvé a la joven apache de morir ahogada. Ahora no deja de seguirme a todas partes. Cada mañana aparece allí, a 30 pies de mi cabaña, inmóvil como una estatua tallada en piedra, sin moverse, sin hablar, solo observando. Han pasado 17 días desde que le salvé la vida, desde que la saqué del río embravecido, cuando ya debía haber muerto. Una persona común daría las gracias. Quizá traería un obsequio, y luego regresaría a su vida. Pero Ayana no es como los demás. Me sigue hasta el mercado, siempre exactamente a 30 pies detrás de mí. Me sigue hasta el río, siempre a esa misma distancia. Me acompaña cuando visito a los vecinos, 30 pies, como si existiera una cuerda invisible entre los dos que no puede estirarse ni acortarse. Lo más extraño, nunca se acerca más de 30 pies. Nunca. Es como si obedeciera una regla que no logro comprender. Una ley que no tiene sentido. Ayer intenté acercarme a ella. En el instante en que di un paso hacia su dirección, ella retrocedió uno. Yo avancé. Ella se alejó. Siempre manteniendo esa distancia exacta. Siempre observándome con esos ojos oscuros que parecen saber algo que yo no. La señora Patterson, en la tienda del pueblo, se persignó al vernos. «Esa muchacha apache», murmuró. «No te está siguiendo, Boone. Está cuidando algo. ¿Pero qué podría estar cuidando? ¿Y por qué exactamente 30 pies? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 40? Anoche encontré una sola pluma de águila en la puerta de mi casa. Esta mañana, 2 plumas. Esta noche, cuando salí temprano, encontré una pluma en el umbral. Al volver a mirar, ya eran 3. Algo está ocurriendo aquí. Algo que va más allá de un simple rescate. Algo que comenzó en el momento en que la saqué del río, y miré sus ojos. La pregunta que no me deja dormir no es por qué me sigue. Es que está esperando. La 4ª pluma apareció mientras daba de comer a los caballos en el corral. No escuché pasos. No vi movimiento alguno. Pero al darme la vuelta, ahí estaba, sobre el poste de la cerca de madera, intacta, con la punta negra, colocada con exactitud. Ayana estaba en su sitio habitual, a 30 pies, observándome mientras la descubría. Su expresión no cambió, pero en sus ojos oscuros había algo expectante. Me acerqué despacio a la cerca. Tomé la pluma y la levanté hacia ella. Inclinó ligeramente la cabeza. Fue el primer movimiento que le vi hacer, más allá de conservar aquella distancia misteriosa. Por un instante, pensé que iba a hablar, que al fin rompería el silencio que se había extendido entre nosotros por más de 2 semanas. Pero en lugar de eso, levantó la mano y señaló hacia el río, el mismo río del que la saqué cuando la corriente casi se la llevaba, donde me miró con esos mismos ojos intensos antes de desaparecer entre los árboles. Yo había dado por hecho que había regresado con los suyos, de vuelta a la vida que llevaba antes de casi morir en las crecidas de primavera. «¿Quieres que vaya al río?», grité. Ella no respondió, pero tampoco bajó la mano. El viento empezó a soplar con fuerza, sacudiendo los álamos y trayendo consigo el aroma del pino y del agua fresca. A lo lejos, un halcón giraba en el cielo, su grito resonando por todo el valle. Guardé la pluma junto a las otras en el bolsillo de mi camisa y eché a andar por el sendero que llevaba al río. Detrás de mí, escuché el roce suave de unos mocasines sobre la tierra seca. Me seguía, manteniendo como siempre esa distancia exacta de 30 pies. La orilla del río se veía distinta ahora, más alta, hinchada por las lluvias recientes. La corriente corría con más fuerza, más peligrosa de lo que recordaba aquella mañana en que la vi luchar contra ella. Cerca del borde del agua, alguien había acomodado piedras lisas del río, formando un patrón cuidadoso, una espiral que iba desde la orilla hasta la parte más profunda. Nunca antes había visto algo así. «¿Tú hiciste esto?». Me giré para preguntarle, pero Ayana ya no estaba a 30 pies,
Se encontraba al borde de la espiral de piedra, con los pies descalzos tocando las primeras rocas. Por primera vez, desde que comenzó a seguirme, había roto la regla de la distancia. Se arrodilló y apoyó la palma de la mano sobre la piedra más grande del centro. Luego alzó la vista y pronunció sus primeras palabras en 17 días. Salvaste a la persona equivocada. Sus palabras me golpearon como agua helada. ¿La persona equivocada? La había sacado de una muerte segura. No había duda de eso. Tenía los labios azules, el cuerpo inerte, sin vida, hasta que logré sacarle el agua de los pulmones. No entiendo, dije, dando un paso hacia ella. Se levantó de inmediato y retrocedió para restablecer la distancia de 30 pies. Pero no apartó la mirada, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Miedo, no hacia mí, sino hacia algo completamente distinto, algo ligado a esa espiral de piedras, a las plumas que seguían apareciendo, a lo que realmente había ocurrido en ese río. La persona equivocada, repitió. Su voz apenas era un susurro. Ahora la deuda te sigue. ¿Qué deuda? Exigí saber. Pero ella ya se alejaba. Su figura se perdió entre la hierba alta que bordeaba el río. Me quedé mirando la espiral, intentando comprender lo que había dicho. La persona equivocada le había salvado la vida. Había sacado su cuerpo inconsciente del agua con mis propias manos. Había sentido su corazón volver a latir bajo las mías. No había error alguno. Pero al observar las piedras con más atención, algo empezó a inquietarme. La espiral no parecía casual. Tenía intención, propósito, como un mensaje que no sabía leer. Cada piedra había sido escogida con cuidado, rocas lisas del río, todas de tamaño similar, colocadas de tal forma que la mirada era guiada inevitablemente hacia la parte más profunda de la corriente. El mismo punto donde la encontré. Esa tarde regresé al pueblo. Las plumas pesaban en mi bolsillo como si fueran de plomo. La tienda general estaba llena del murmullo habitual de la tarde. Pero al cruzar la puerta, las conversaciones se apagaron. La señora Patterson alzó la vista de su libreta, el rostro marcado por la preocupación. Esa muchacha apache sigue rondándote, Boone. Mantiene su distancia. Respondí. Ni siquiera sabía por qué sentí la necesidad de defenderla. Con distancia o sin ella, la gente ya estaba hablando. El viejo Henrik Larsson escupió en la escupidera de latón junto a su silla. Los apache no hacen nada sin motivo. Esa muchacha te está marcando para algo. ¿Marcándome? Mi prima política se casó con un hombre que vivía cerca de su territorio. Me contó historias de sus costumbres, dijo la señora Patterson, bajando la voz. Cuando alguien salva la vida de un apache, se vuelve responsable de todo lo que esa persona haga después. Cada deuda, cada obligación, cada enemigo. La palabra me recorrió el cuerpo como un escalofrío. Eso no tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo si lo piensas, dijo Henrik. Interfieres en el destino de alguien y pasas a formar parte de ese destino. Así de simple. Compré mis provisiones en silencio, con la cabeza llena de pensamientos. Al salir, Ayanna me esperaba junto a mi caballo, exactamente a 30 pies de donde lo había amarrado. Observó cómo cargaba las alforjas, su expresión imposible de leer. Cuando monté, habló de nuevo. Haces las preguntas equivocadas. Entonces dime cuáles son las correctas. Negó despacio con la cabeza. No puedes preguntar. Entonces, debes ver. ¿Ver qué? Pero ya se alejaba. No hacia el río esta vez, sino hacia el viejo sendero minero que subía a las colinas. El camino que nadie usaba ya. El sendero llevaba hacia las concesiones abandonadas y las cabañas vacías que dejaron los buscadores de oro cuando renunciaron a sus sueños de hacerse ricos. Debía haber regresado a casa, atender el ganado, arreglar la cerca, concentrarme en las cosas prácticas que mantenían vivo mi rancho. Pero en lugar de eso, me descubrí siguiendo ese camino,
atraído por algo que no sabía nombrar. El sol ya se ocultaba cuando llegué a la primera cabaña abandonada. Ayana estaba allí, junto a ella, sin respetar por primera vez la distancia de 30 pies. Estaba lo bastante cerca como para distinguir el delicado trabajo de cuentas en su vestido, el brazalete de plata en su muñeca, la forma en que su cabello oscuro atrapaba los últimos rayos del atardecer. Aquí, dijo, señalando algo grabado en la puerta de madera. Desmonté y me acerqué. Alguien había rayado un nombre en la madera envejecida. María Santos, 1847. Debajo del nombre, con otra letra, cortes más recientes. Debía ahogarse. Al pasar los dedos por la talla, sentí la aspereza de la madera. Las marcas eran nuevas. Alguien había estado allí. Alguien que sabía quién fue María Santos y lo que ocurrió en 1847. ¿Quién era ella?, pregunté, pero al darme la vuelta, Ayana ya había retomado su distancia de 30 pies. El momento de cercanía se había terminado. No respondió de inmediato. Caminó hasta un pozo viejo junto a la cabaña y me hizo una seña para que la siguiera. La tapa de madera se había podrido hacía años, dejando solo el brocal de piedra y un hueco negro que se perdía en la oscuridad. María Santos vivió aquí, dijo Ayana, con la voz clara en el aire quieto del atardecer. Mujer mexicana, casada con un buscador de oro llamado James Santos. Tenía un bebé. Se detuvo y miró hacia el fondo del pozo. El bebé murió. Fiebre. El invierno fue duro. Pude imaginarlo. El aislamiento. El frío implacable. Una mujer de luto. Sola, mientras su esposo trabajaba en las minas. ¿Qué le pasó?, pregunté. Caminó hacia el río. A propósito, quería reunirse con su bebé. Ayana sostuvo mi mirada. Pero ese día, el río estaba bajo. La corriente no era suficiente. Vivió. Las piezas comenzaron a encajar en una imagen que no me gustaba. Alguien había intentado ayudarla a morir. Se suponía que el espíritu del río se la llevaría. Ese era el acuerdo, dijo ella, negando con la cabeza. Pero un hombre blanco la encontró. La sacó del agua, y lo cambió todo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, ajeno al aire fresco del anochecer. ¿Quién la encontró? Tu abuelo. Las palabras me golpearon con fuerza. Mi abuelo, Ezra Delaney, fue quien levantó el rancho donde ahora yo trabajaba. Nunca mencionó haber salvado a alguien de ahogarse. Casi nunca hablaba de los primeros años. Pero recordé las historias que contaba mi padre. Cómo Ezra había encontrado a una mujer mexicana medio muerta junto al río. Cómo la cuidó hasta que sanó. Cómo trabajó para la familia durante años antes de desaparecer. María Santos trabajó para tu familia. 23 años. Confirmó Ayana. Cocinaba, limpiaba, cuidaba el ganado. Nunca habló de lo ocurrido. Pero la deuda siguió a tu abuelo hasta su muerte. Luego siguió a tu padre hasta que murió. Ahora te sigue a ti. Eso no es posible. Mi abuelo hizo lo correcto. Le salvó la vida. Cambió su destino. Y al hacerlo, se volvió responsable de todo lo que vino después. Ayana empezó a caminar lentamente alrededor del pozo. María Santos tuvo 3 hijos más. Todos vivieron porque ella vivió. Uno de ellos fue mi abuela. Sentí la boca seca. Tú eres su bisnieta. María Santos debió morir en el río. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Ninguno de nosotros debería existir. Pero existimos. Porque Ezra Delaney intervino. El peso de lo que decía cayó sobre mí como la propia corriente del río. Entonces, cuando yo te salvé a alguien que no debía existir. La deuda se hizo más fuerte. Ahora no eres responsable solo de mí. Se detuvo y me miró. Lo eres de toda mi línea familiar. Por eso te sigo. No estoy agradecida. Estoy atada. A lo lejos escuché caballos acercándose. Varios jinetes subían rápido por el sendero minero.
Ayana también los oyó, y se acercó a mí de inmediato, rompiendo por segunda vez ese día la regla de los 30 pies. Vienen por ti, dijo con urgencia. Gente del pueblo. Creen que soy una maldición para ti, y para ellos. Entre los árboles vi titilar antorchas, y escuché voces cargadas de ira llevadas por el viento. Alguien gritó mi nombre, luego el de ella. La palabra bruja subió desde la oscuridad del valle. Tenemos que irnos, dije, estirando la mano hacia ella. Ella se apartó de inmediato. No puedo tocarte. Hace el vínculo más fuerte. Entonces mantente a 30 pies detrás de mí, y corre. Corrimos por el bosque en la persecución más extraña de mi vida. Yo al frente, ella siguiéndome exactamente a 30 pies. Ambos avanzando en silencio, abriéndonos paso entre la maleza sin hacer ruido. Las voces furiosas se acercaban. El grito inconfundible de Henrik Larsson rasgó la noche. Delaney, baja a esa bruja ahora mismo. Conocía esas colinas mejor que cualquiera de ellos. Sabía dónde estaban los senderos de venados y las hondonadas ocultas que podían mantenernos fuera del alcance de sus antorchas. Pero Ayana conocía el terreno de otra manera. Se movía como una sombra, sin romper ramas, sin alterar los sonidos nocturnos que podían delatarnos. Llegamos a un saliente rocoso con vista al valle. Abajo distinguí mi casa del rancho, la luz cálida de las lámparas brillando en las ventanas. Tan cerca. Pero no había forma de bajar por la pendiente abierta sin que nos vieran. ¿Por qué te llaman bruja?, susurré, lo bastante bajo para que me oyera desde atrás. Sé cosas. Plantas que curan, señales del clima, dónde corre el agua más limpia. Su voz llevaba el cansancio de quien ha sido malinterpretada demasiadas veces. Los blancos temen lo que no entienden. La señora Patterson dijo que estabas cuidando algo. Te cuido a ti para que no hagas la deuda más grande. Cada día que no entiendes, arriesgas más. Hizo una pausa. Hoy tocaste el pozo donde María Santos sacaba agua. Tocaste la puerta donde grabó su nombre. Eso fortalece los lazos. Me giré hacia ella, cuidando de no romper la distancia. A la luz de la luna parecía más joven, más vulnerable que la figura enigmática que me había seguido durante semanas. ¿Qué pasa si la deuda se hace más fuerte? Tu linaje será responsable del mío para siempre. Tus hijos, y los hijos de ellos, obligados a proteger a los míos hasta que una de las líneas termine. Miró hacia el rancho. Por eso me temen. No porque sea bruja, sino porque puedo reclamar tu tierra, tu legado, todo, solo por existir. Desde abajo llegó el sonido de cascos golpeando la piedra. Habían encontrado el sendero principal y se dirigían a mi rancho. Entre los árboles vi más antorchas reunirse cerca del granero. ¿Creen que me estás lanzando algún hechizo? No es hechizo. Es ley antigua. Deuda antigua. Ella se acercó un poco más, manteniendo aún la distancia, pero lo suficiente para que pudiera ver su rostro con claridad. Pero hay una forma de romperlo. ¿Cómo? Debo salvar tu vida a cambio. Deuda igual cancela ambas. Me miró directo a los ojos. O debo morir. Y la deuda muere conmigo. La segunda opción me golpeó el pecho con una fuerza inesperada. En esas semanas de observarla, de pensar en ella, había empezado a... ¿qué? A importarme. Más que importarme. Tiene que haber otra manera. La hay. Pero no te va a gustar. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, un disparo resonó en el valle. Luego otro. Vi los destellos de los rifles cerca de mi casa. Escuché el estallido del vidrio al romperse. Están destruyendo mi propiedad. Porque creen que te maldije. Porque temen lo que este vínculo significa para todo el pueblo. Ayana se puso de pie. La decisión ya estaba tomada. Iré con ellos. Les diré que me iré, y no volveré. No. La palabra salió más dura de lo que pretendía. No eres responsable de su ignorancia.
Yo soy responsable de la deuda que te trae problemas. Comenzó a bajar la pendiente hacia las luces y las voces. No corriendo, no escondiéndose. Caminando con el paso firme, de quien ya tomó una decisión imposible. 30 pies delante de mí, como siempre. Pero esta vez, guiando, no siguiendo. Alcancé la distancia marcada y ajusté mi paso al suyo. Si vas a bajar, voy contigo. Te harán daño si creen que el vínculo está completo. Que lo intenten. Se detuvo y se giró hacia mí. Por tercera vez ese día, rompió la regla de los 30 pies. Se acercó lo suficiente para que pudiera oler la salvia en su cabello. Sentir el calor de su aliento en el aire frío de la noche. ¿Por qué haces esto? La deuda no es algo que tú elegiste. La miré a los ojos oscuros y comprendí una verdad que llevaba semanas creciendo en silencio. Tal vez la deuda no sea mi elección, pero que me importe lo que te pase, sí lo es. Abajo, otro disparo quebró la noche. Luego el crujido de la madera al partirse. Se estaban impacientando, y eso los hacía peligrosos. Bajamos la pendiente juntos. Aún así, ella conservó la distancia, incluso ahora. Incluso avanzando hacia el peligro. Cuando salimos de entre los árboles, el simple hecho de vernos provocó un alboroto inmediato entre los hombres reunidos junto a mi granero. Henrik Larsson levantó su rifle, y otros 3 lo imitaron. «¡Hasta ahí, Delaney!», Henrik gritó con rabia. «¡Lárgate de aquí con esa bruja o iremos por ella!». «No es una bruja», respondí. Me detuve donde podían verme con claridad. Solo sigue las costumbres de su gente. Costumbres que enfermaron tu ganado. El pozo se está secando, y solo has traído problemas a todo el valle. Dijo la señora Patterson, saliendo de detrás del granero, con una antorcha que proyectaba sombras salvajes sobre su rostro. Desde que empezó a seguirte, nada ha salido bien para nadie. Miré a los hombres que había conocido durante años. Vecinos. Amigos. Gente a la que ayudé en tiempos difíciles, y que también me ayudó a mí. El miedo los había convertido en extraños, y ese mismo miedo los estaba volviendo peligrosos. El ganado enfermó por el alimento defectuoso del molino de Morrison. Dije con voz firme. El pozo está bajo porque no ha llovido bien en 6 semanas. Nada de eso tiene que ver con Ayanna. Entonces, ¿por qué no te deja en paz?, exigió Henrik. ¿Por qué te sigue como si fueras una maldición? Miré por encima del hombro a Ayanna, que permanecía exactamente a 30 pies detrás de mí. Su rostro sereno, a pesar de los rifles apuntándonos, ella inclinó levemente la cabeza, dándome permiso para hablar. Su familia cree que le debe una deuda a la mía, una deuda antigua, desde la época de mi abuelo. Simplifiqué la explicación, concentrándome en lo que podían entender. Cuando salvas la vida de alguien en su cultura, te vuelves responsable de esa persona. Ella me sigue porque cree que le debe protección a mi familia. ¿Protección contra qué?, preguntó la señora Patterson, con la desconfianza endureciendo su voz, para que no repita el mismo error 2 veces. Dijo Ayanna, hablando por primera vez desde que bajamos la colina. Su voz clara se extendió por todo el patio. Boone Delaney salvó mi vida. Ahora me aseguro de que él no necesite ser salvado. Henrik soltó una risa seca, sin humor. ¿Esperas que creamos que te sigue para protegerte? Mira a tu alrededor, respondí, señalando las ventanas rotas y los escombros. ¿Quién necesita protección de quién? Eso los dejó en silencio por un momento. A la luz de las antorchas, el daño a mi propiedad se veía aún peor. Vidrios hechos añicos, madera astillada, postes de la cerca derribados. Habían dejado que el miedo los llevara a destruir aquello que decían defender. Tiene que volver con su gente, dijo finalmente la señora Patterson. Esa deuda, ese andar siguiéndote, no es natural, no es cristiano. No le está haciendo daño a nadie. Te está haciendo daño a ti. Henrik dio un paso al frente,
el rifle aún levantado. Mírate, Boone. Estás defendiendo a alguien que te tiene tan confundido que ya no ves claro. Eso tampoco es natural. Sentía a Yana tensarse detrás de mí. No la vi moverse, pero supe que estaba lista. De pronto, esos 30 pies se sintieron como un abismo entre nosotros. ¿Y si no quiero que se vaya?, dije. Las palabras me sorprendieron incluso a mí. La pregunta quedó suspendida en el aire, como el humo de las antorchas. El rostro de Henrik se oscureció de furia y apretó con más fuerza la culata del rifle. Entonces la eliges a ella por encima de tu propia gente. Y eso te vuelve tan peligroso como ella. El enfrentamiento se tensó como una cuerda a punto de romperse. El dedo de Henrik se acercó al gatillo, y pude ver cómo el miedo y la ira luchaban en sus ojos. Detrás de él, los demás hombres se movieron con nerviosismo, inseguros de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Entonces Ayanna hizo algo que nos sorprendió a todos, incluso a mí. Avanzó, cerrando la distancia de 30 pies por cuarta vez, desde que la conocía. «Esperen», dijo. La autoridad en su voz hizo que incluso Henrik se detuviera. «Les diré cómo romper la deuda, cómo hacer que me vaya para siempre». Se colocó justo detrás de mi hombro izquierdo, más cerca que nunca, salvo en aquellos momentos breves de peligro. Sentí el calor de su presencia, el aroma de salvia y cuero que ya asociaba con su silenciosa vigilancia. «Boone Delaney debe salvar mi vida a cambio», anunció. «Deuda igual cancela ambas. Entonces yo quedo libre de volver con mi gente, y él queda libre de toda obligación». La señora Patterson bajó ligeramente la antorcha. «¿Salvarte la vida cómo?». «Eso es asunto entre él y yo». La voz de Ayanna tenía un tono definitivo que no admitía discusión. «Pero debe ser peligro real, salvación real, no fingida». Henrik no parecía convencido. «¿Y cómo sabemos que no volverás después? ¿Cómo sabemos que todo esto de la deuda no es un truco para conseguir lo que quieres?». «Porque mi padre es Joseph Running Bear», respondió ella, «médico espiritual de nuestro clan. Él será testigo de cómo se rompe la deuda. Una vez hecho ante sus ojos, nadie de mi familia tendrá derecho alguno sobre la tierra, ni la sangre de los Delaney». Hizo una pausa, dejando que esas palabras calaran. «Queremos que esto termine tanto como ustedes». Me giré para mirarla, viendo su perfil iluminado por la luz temblorosa de las antorchas. «¿Qué peligro real? ¿Qué es lo que planeas?». Sostuvo mi mirada, y vi algo en sus ojos que me apretó el pecho. «El río donde me encontraste. La corriente está fuerte ahora por la nieve de la montaña. Yo entro, tú me sacas. La deuda se rompe. Eso no es salvarte la vida, es ponerla en riesgo. El riesgo debe ser real, o la deuda permanece». Su voz era firme, aunque percibí un leve temblor. «Mañana temprano, antes de que el sol esté alto, tu gente puede mirar para asegurarse de que la ruptura sea verdadera». Los hombres a nuestro alrededor comenzaron a murmurar entre ellos. La lógica los convencía. Una acción clara, con un resultado definitivo. Algo presenciado por todos, que pondría fin a la situación que los tenía tan inquietos. «¿Y si algo sale mal?», pregunté. «¿Y si no llego a tiempo?». Ella casi sonrió. Fue apenas una sombra de expresión que suavizó su rostro serio. «Entonces, la deuda se rompe de otra manera. Pero tú llegarás. Nadas bien, Boone Delaney. Eres bueno salvando a quienes no deberían ser salvados». Henrik bajó lentamente su rifle. «Mañana por la mañana, entonces. Todos estaremos ahí para verlo. Y cuando termine, volverás con tu gente, y no te acercarás nunca más a este valle. Cuando termine, yo seré libre de elegir a dónde ir», corrigió Ayanna. «La deuda se romperá, pero eso no significa que deba desaparecer del mundo». Esa diferencia sutil no pasó desapercibida para mí, aunque dudé que Henrik captara su verdadero significado.
Ella no prometía irse para siempre, solo que la obligación cultural terminaría. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, su ira se desinfló ante la promesa de una solución. Ayanna volvió a colocarse a sus 30 pies de distancia. Pero algo había cambiado entre nosotros. Durante esos instantes en que estuvo cerca, la barrera invisible que nos separaba ya no se sentía tan sólida, más como una molestia temporal que como una regla imposible de romper. ¿Tu padre de verdad será testigo de esto?, pregunté. Vendrá al amanecer. Quiere que esta deuda termine tanto como cualquiera. Miró hacia el río, donde la luz de la luna danzaba sobre el agua en movimiento. Ha visto a 3 generaciones de mi familia atadas a la tuya. Está cansado de esa obligación, y después de mañana, cuando la deuda se rompa. Guardó silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Cuando al fin habló, su voz fue suave como el viento entre la hierba. Después de mañana, si elijo quedarme cerca de ti, no será porque deba hacerlo. Será porque quiero. El amanecer llegó gris y frío, con la neblina elevándose del río como fantasmas de la noche anterior. Me encontraba en la orilla donde saqué a Ayanna del agua por primera vez, observando la corriente correr rápida y peligrosa por el deshielo de la montaña. La espiral de piedras que había dispuesto semanas atrás seguía allí. Aunque el río había crecido lo suficiente para cubrir los anillos exteriores, Joseph Running Bear llegó cuando el sol asomó por las colinas del este. Era un hombre alto, curtido por años de vida al aire libre, con vetas plateadas en el cabello negro y unos ojos inteligentes que parecían captar todo al instante. Llevaba una bolsa de cuero y vestía ropa tradicional que lo identificaba claramente como apache, pero me saludó en un inglés perfecto. «¿Eres el nieto de Ezra Delaney?» «Lo soy». «Tu abuelo fue un buen hombre. Terco, pero bueno». Me observó con la misma intensidad a la que ya me había acostumbrado en la mirada de Ayanna. Esta deuda ha pesado sobre ambas familias durante demasiado tiempo. La gente del pueblo comenzó a reunirse alrededor de las 7, manteniendo distancia, pero claramente presentes, para presenciar lo que ocurriera. Henrik Larsson estaba con los brazos cruzados, escéptico pero curioso. La señora Patterson se apretó el chal contra el frío de la mañana, con el rostro dividido entre la preocupación y el alivio. Ayanna llegó al final, caminando por la orilla del río, con su paso medido de siempre, pero esta vez no se detuvo a 30 pies. Caminó directamente hacia donde su padre y yo la esperábamos, rompiendo por completo la regla de la distancia por primera vez desde que la conocía. «La corriente está fuerte», observé, mirando el agua. «Más fuerte que cuando te encontré. Debe ser peligro real», repitió ella las palabras de la noche anterior. «Si no hay riesgo, el equilibrio no se restaura». Joseph Running Bear abrió su bolsa de cuero y sacó 4 plumas de águila, colocándolas con cuidado en el suelo, siguiendo un patrón que reflejaba la espiral de piedras del río. Estas representan 4 generaciones de deuda. María Santos, su hija, mi esposa que fue su nieta, y Ayanna. Cuando la deuda se rompe, las plumas van al río, llevadas por la corriente. Comprendí el simbolismo, pero la realidad de lo que estábamos a punto de hacer me cerró el estómago con una ansiedad profunda. El río ya era peligroso en condiciones normales. Ese día se veía traicionero. «Tiene que haber otra manera», dije una vez más. Ayanna negó con la cabeza. «Este es el camino que honra ambas tradiciones. El camino apache exige equilibrio, intercambio justo. El de ustedes exige pruebas que los de afuera puedan ver y comprender». Miró hacia la gente del pueblo que observaba. «Esto cumple con ambos». Comenzó a quitarse la ropa exterior, quedándose solo con un vestido sencillo que le permitía moverse con libertad en el agua. El aire frío de la mañana le erizó la piel de los brazos, pero no mostró ninguna duda. «Cuando me hunda, cuenta hasta 10 antes de ir por mí», indicó. «Debe verse real, sentirse real, pero no esperes más de 10. Joseph Running Bear
Empezó a hablar en apache, palabras que no entendí, aunque cargadas del peso de una ceremonia. Ayana cerró los ojos para escucharlo. Luego los abrió y me miró de frente. Después de hoy, no más seguirte, no más deuda, no más obligación. Se detuvo, sosteniendo mi mirada con sus ojos oscuros. Después de hoy, elegimos por nosotros mismos lo que viene. Entonces se dio la vuelta y entró al río. La corriente atrapó a Ayana de inmediato, arrastrándola aguas abajo con más fuerza de la que esperaba. Al principio no se resistió, dejando que el río la llevara hacia el canal más profundo, donde el agua corría oscura y peligrosa. Conté en silencio. 1, 2, 3, observando su cabeza oscura subir y bajar entre el torrente. Al llegar a 5, desapareció bajo el agua. En 8, no había vuelto a salir. Me lancé sin esperar a 10. El agua de la montaña me golpeó como un puñetazo, tan fría que me arrancó el aire de los pulmones. Luché contra la corriente, nadando con todas mis fuerzas hacia el lugar donde la había visto por última vez. El río tiraba de mis botas y de mi ropa, intentando arrastrarme igual que a ella. Entonces, vi un destello de cabello mojado cerca de las rocas sumergidas. La alcancé justo cuando emergía, jadeando y ahogándose con el agua del río. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de miedo real, no el riesgo calculado que habíamos planeado, sino pánico verdadero al sentir que la corriente era más fuerte de lo esperado. Rodeé su pecho con el brazo y pateé con fuerza hacia la orilla, peleando cada metro contra el torrente. Detrás de nosotros, escuché la voz de Joseph Running Bear, elevada en algo que podía ser oración o mandato. La gente del pueblo se había acercado a la orilla. La desconfianza inicial se transformó en preocupación genuina al vernos luchar contra la fuerza del río. Al fin mis pies tocaron el fondo rocoso. Saqué a Ayana hasta la orilla. Ambos respirábamos con dificultad, empapados de agua helada. Ella cayó sobre la hierba, tosiendo agua, el cuerpo entero temblando por el frío y el agotamiento. Joseph Running Bear se arrodilló junto a su hija, revisándola con manos expertas, antes de mirarme con algo parecido al respeto. La deuda está equilibrada, anunció, con la voz extendiéndose entre la multitud. Salvación por salvación. La obligación ha terminado. Se puso de pie y arrojó las 4 plumas de águila a la corriente. Las vimos girar río abajo, llevadas por el mismo agua que casi nos reclamó la vida a ambos en distintas estaciones. Henrik Larsson fue el primero en hablar entre los presentes. ¿Entonces ya terminó? ¿Volverá con su gente? Joseph Running Bear miró a su hija, que ya estaba sentada, aún respirando con esfuerzo, pero fuera de peligro. Ella es libre de elegir. La deuda ya no la obliga a seguir ni a huir. Ayana se levantó despacio. El agua seguía cayendo de su cabello y de su vestido. Caminó hasta donde yo estaba, deteniéndose no a 30 pies, sino justo frente a mí. Lo bastante cerca para tocarme. Lo bastante cerca para ver las motas doradas en sus ojos oscuros. No más seguirte, dijo. Su voz aún áspera por el agua del río. Aquellas palabras debieron traer alivio, pero en su lugar sentí una extraña sensación de pérdida. Durante semanas, su presencia constante se había vuelto parte de mi rutina. Una comodidad silenciosa que no reconocí hasta que estuvo a punto de desaparecer. ¿A dónde irás?, pregunté. Ella alzó la mano y tocó mi rostro con suavidad. Sus dedos siguieron la línea de mi mandíbula. El gesto fue íntimo, personal, elegido, no impuesto por una obligación antigua. Construiré una casa, dijo, sorprendiendo a todos los que podían oírla. En la colina que mira hacia tu rancho, lo bastante cerca para visitarte. Lo bastante lejos para que sea mi elección. A la gente del pueblo no le va a gustar. Miró a Henrik y a la señora Patterson, que observaban con mezcla de confusión y resignación. Aprenderán a aceptar lo que no pueden cambiar.
Luego volvió sus ojos hacia mí. ¿Y a ti? ¿Te gustaría eso? Pensé en las semanas pasadas. El misterio, la tensión, la fascinación creciente por esta mujer que había irrumpido en mi vida, como una fuerza de la naturaleza. La deuda estaba rota. La obligación había terminado. Pero lo que quedaba era algo que ninguna de nuestras culturas había previsto. Me gustaría mucho, dije. Entonces ella sonrió. Fue la primera sonrisa verdadera que le vi. Transformó su rostro serio en algo luminoso y cálido. Bien, porque ahora, cuando venga a verte, será porque quiero, no porque tenga que hacerlo. Y eso. Se acercó un poco más, lo suficiente para que su aliento calentara mi mejilla. Lo cambia todo. 3 meses después podía ver su casa desde la ventana de mi cocina. Una cabaña ordenada en la ladera, con humo saliendo de la chimenea cada mañana y la luz de una lámpara encendida cada noche. Bajaba a verme cuando así lo decidía. Ya no estaba atada a distancias misteriosas, ni a obligaciones antiguas. La deuda había sido saldada. El seguimiento había terminado. Pero lo que nació en su lugar fue algo mucho mejor, una elección hecha con libertad por 2 personas que encontraron algo que valía la pena elegir, el uno en el otro. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video que aparece en tu pantalla para ver otro relato inolvidable del viejo oeste, donde el destino y el coraje se cruzan de formas que nunca imaginaste. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como esta. Tu apoyo lo es todo para nosotros. Todas las historias se crean con fines de entretenimiento y pueden incluir elementos dramatizados o ficticios inspirados en temas históricos. Utilizamos herramientas de AI, Voice, Visuals and Scripting como apoyo creativo. Todo el contenido es revisado y editado por humanos para garantizar autenticidad emocional y calidad narrativa. Cumplimos plenamente con las políticas de YouTube relacionadas con contenido generado por AI, y no utilizamos deepfakes ni imitaciones engañosas. Todo el material visual se encuentra debidamente licenciado.